¿no es esta acaso la temporada más feliz? La más feliz y la que te hace más feliz también. ¿Por qué? ¿Dónde estamos, Florencia? ¿Por qué es diciembre? ¿Por qué? ¿Por qué hace 40 grados pero estamos vestidos así? Bueno, es diciembre y no estamos pensando en los saqueos. Estamos pensando en un mundo mejor, un mundo en el de felicidad y de amistad y donde lo más importante es la familia. Y el Viteltoné. Y el Viteltoné. Sí, eso la verdad es que le falta. Hoy me vi ya la primera película de Hallmark de Navidad. Muy bien. Sí, me gusta porque se van actualizando muy lentamente. No son como las novelas de Corín Tellado que leía mi abuela que 50 años después, por ejemplo, tal vez la protagonista podía no ser virgen. Bueno, acá las películas navideñas lentamente se actualizan. Entonces, hoy, por ejemplo, era una sobre influencers navideños. Raquel, vení. Bueno, Raquel. Anda por allá. Bueno, pero que aparezca. Perry más navideño que un perrito contra la chimenea. Ahí está. Bueno, era una película sobre influencers navideños que se llamaba #Christmas. Ah, bien. Y bueno, se trataba, era lo mismo. Chica, que el chico está enamorado de ella, pero bla, bla, bla. Pero eran influencers navideños. Muy bien. Y eso, en teoría es la temporada, para los yankees al menos, la temporada más feliz del año. Sí. Para mí un poco también, no te voy a mentir. A mí me emociona la boludez. Sí, yo no estoy de acuerdo, pero hoy voy a simularlo muy bien. ¿Por qué? Porque es un especial navideño. Exactamente. Todo el mundo tiene su especial de Navidad porque nosotros no. Porque nosotros no. Advertimos que va a ser un episodio distinto, va a ser más largo tal vez. Feliz, más feliz. Más feliz, y no dejar llevar por la alegría, la algarabía navideña. Y vamos a explicarle, porque sobre todo somos un servicio público, sí, claro. Explicarle de dónde viene la Navidad. ¿De dónde viene, Florencia? ¿De dónde viene la Navidad? Bueno, de muchos lados, en realidad. Sí. La Navidad es un gran y largo choreo pagano. No me digas. Como prácticamente todo en este occidente cristiano que vivimos. Muy en realidad mal. se fueron como nutriendo como de varias festividades paganas. Una de las primeras, pues había muchas festividades paganas que sucedían el 21 de diciembre, que es el solsticio de invierno. Porque recordemos, nosotros estamos en el hemisferio equivocado, ¿no? Sí, Para nosotros todos sí. al revés. Pero el solsticio de invierno que era cuando se acaban las cosechas. Entonces había muchas, primero que como se acaba la cosecha, tenían tiempo libre. Y también la idea era, bueno, encomendarle un poco a los dioses que regulaban esas cosechas para que no se murieran de hambre el año siguiente. Entonces tenemos entre las dos más importantes son Saturnalia y el Sol Invictus. Saturnalia se celebraba más o menos entre el 17 y el 23 de diciembre. También es un festejo del solsticio de invierno, que eran festividades dedicadas a Saturno, que Saturno era el dios de la abundancia y de la agricultura. Bueno, era una celebración del tipo carnavalesca, ¿no? Donde se invierten las jerarquías, el esclavo hace del amo, el amo hace del esclavo, se visitaba familiares, amigos, se intercambiaban regalos, hacían comiditas, se decoraban las casas con guirnaldas y con velas. No sé, capaz a los esclavos si se mandaban alguna no les pegaban tanto, ¿no? Qué Como bueno, la cosa qué lindo. sana, la cosa sana. Está bien. Sí, eso es Saturnal. Y el Sol Invicto también. El Sol Invicto en realidad era el 25 de diciembre, que ahora lo conocemos como el cumpleaños de Ricky Martin y de Jesucristo. Exacto. Dos personas espectaculares. Espectacular, mejores personas que ha producido la humanidad, sí. El nombre de la fiesta era Nativitas Solis Invicto, o Invicti, perdón, el nacimiento del Sol Invicto. Lo que dicen los historiadores es que no era un dios, digo, muy popular o muy central del panteón romano. Había sido medio como un caprichito del emperador Heliogábalo, que venía de Siria, que dijo, bueno, yo acá me traigo mi dios sirio. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Heliogábalo. Heliogábalo. Claro. Y este Sol Invicto era como bastante parecido a Helios, ¿no? Y aparentemente Julio I en el siglo IV, Julio I, el Papa, ¿no? Decidió que la Navidad sea ese día del culto al sol. Se dice que por la idea de que el sol derrota las tinieblas y Jesucristo derrotó la oscuridad, no sé. Antes la Navidad se celebraba en días variables, pero muchos coincidían en el 6 de enero, el día de la Epifanía. No importa, Bueno, se acomoda. y ahora tal cual. Sí. Ahora religiosamente. 25 de diciembre. Perfecto. Sí. Bueno, después, ¿por qué es la misa de gallo? Eso. ¿No? Me interesa saber. Yo que soy cercano a Morón, de Morón, quiero saber. ¿Fuiste alguna vez a una misa de gallo? No. Soy un mal cristiano y no fui. Yo creo que de chica alguna fui. Siempre me causó gracia. Pero, bueno, ¿por qué se llaman misa de gallo? ¿No? Sí. Había cosas más importantes que hacer un 24 a la noche, ¿no? Sí, bueno, ahora son, en realidad antes eran a la medianoche, se llamaba misa de medianoche. Claro. Por primera vez fue documentada por Geria, una mujer gallega que peregrinó a Jerusalén y que dijo que en Belén hacían como una especie de vigilia el 24 que terminaba con una peregrinación de antorchas. Y el Papa Sixto III la celebra por primera vez en el año 430 y como te decía, se hacía a las 12 de la noche. Era como una tipo Graciela Tour, así que iba a las tipas, iba a lugares y lo ponía en canal. Geria capa total, sí, era como una influencer, claro, tal cual. El canal de Magazine. Viajes, claro. Sí. Bueno, ¿por qué de gallo? Bueno, hay varias teorías. La lógica, que para mí debe ser la
razonable es que por la creencia romana de que el día comienza a la medianoche con el canto del gallo, y como era una misa de medianoche. Es lógico, es bastante lógico. La teoría loca, diría yo, porque duraba tanto que arrancaba a la medianoche y terminaba tipo 5 de la mañana con el canto del gallo. No sé qué decir. Puede ser. La teoría loquísima. A ver. No tiene nada que ver, pero me encanta. Tiene que ver con las 3 veces que el garca de Pedro negó a Jesús antes de cantar el gallo. Me gusta más esa. Es buena, es buena. Gusta, sí. De todos modos, misa de gallo es un invento latino, porque Claro. los yankees le dicen Midnight Mass, o sea, la misa de Que medianoche. arruinan todo. Sí, técnicamente es la vigilia de medianoche antes de Navidad, que como te decía se fue adelantando. Entre otras cosas, es muy gracioso. La página de Wikipedia en español te dice por factores como en realidad te querés juntar con tu familia y la inseguridad. Muy latinoamericano todo, claro. Eso. Ir a la misa a las 12 de la noche, Lo capaz teníamos en el ADN. te eso, cagan sí. a tiros Claro, está bien. cuando salís a la 1 de la mañana. Bueno. Sí, está bien. Que yo sepa, es una misa bastante normal donde se encienden velas, se pueden cantar villancicos y en algunos casos se besa una imagen del niño Jesús al final. Ah, y en el pesebre, pues viste que siempre se arma un pesebre en la iglesia y es muy Sí. gracioso porque el pesebre los días antes no tiene el niño Jesús. Está Claro. vacío. Y ese día se pone el niño Jesús. Y sí, hay que tener una cronología correcta de Sí. los hechos. Y después, bueno, está también la teoría de la celebración vikinga de Yule. Yo esto para mí no está confirmado del todo, pero bueno, que estaba esta idea de que ellos prendían fuego los vikingos. O los post-vikingos, pues está medio por ahí. Sí. Prendían fuego un tronco y decoraban también un árbol. Se dice eso, que nuestro arbolito podría estar relacionado con este árbol que se decoraba en Yule. Ahora bien, ¿de dónde viene el arbolito? ¿De dónde viene el arbolito? Ese elemento que todos sabemos que existe, pero no sabemos de dónde proviene. Bueno. ¿Por qué decoramos un árbol? ¿Qué tiene que ver un árbol con la Navidad? Explícame, por favor, explícame. Bueno, Sí. la respuesta corta, no se sabe. Genial. Bien. Terminó el capítulo. Fin. Sí. La respuesta larga. Aparentemente, el arbolito, tal como lo conocemos ahora, podría relacionarse con el árbol del paraíso, es decir, el Sí. árbol que tenía las manzanas que comieron Adán y Eva cuando fueron expulsados del paraíso, que parece que se usaba un poco como prop, ¿no? En dramas religiosos Sí. medievales. Se decoraba, escuchate, esto es muy bueno, con manzanas y con bolas blancas que simbolizaban la hostia y la Eucaristía. Partijar. Exactamente. Y como el pesebre se empezó a usar como decoración en los hogares, Claro. y bueno, y el resto es historia. Aparentemente los árboles de Navidad, tal como los conocemos, arrancan en Europa Central y en los países bálticos en los siglos XV y XVI, aunque se dice que el primero en encender velas en un arbolito fue Lutero. Incomprobable. Incomprobable. Fuente de los deseos, pero Sí, bueno, sí. sí. Y que las catedrales renacentistas fueron las primeras en tener arbolito. Pero a no olvidar que el tema de adornar árboles, no de adornar cedros, especialmente estos árboles más perennes, venía desde los vikingos, de la antigua Roma, digamos, de todas estas festividades que me nombramos al principio. Claro, y hablando de los vikingos, Ujú. de la tradición germana viene un villancico o un poema, una canción que se llama O Tannenbaum o Tenenbaum, ¿no? Como, claro, naciente 6 no sé pronunciar ese tipo de cosas. Sí, que es la que canta Hitler en el infierno en South Claro, Park. Sí, sí, o exactamente. Tannenbaum, sí. Bueno, era una canción que hablaba justamente del abeto César, otra vez lo traemos, abeto alemán, que es un árbol que es bastante parecido a lo que hoy tenemos el arbolito de Navidad, y que la canción hacía alusión al frío, un árbol noble, y bueno, eso de tradición a tradición, el teléfono descompuesto, choreando cosas, se fue transformando en una especie de iconografía navideña. Y es lo que hoy conocemos tal vez como el arbolito, a lo que le metemos regalitos y todo eso. Pero ¿sabés quién le mete regalitos abajo del arbolito? Papá Noel, ese personaje entrañable que todos conocemos, que todos los vimos en todos lados, que lo vemos en todos los shopping, que eso vamos a hablar después. Sí. Tiene un origen. Estamos hablando del San Nicolás original, el santo cristiano San Nicolás de Bari o de Mira, Ujú. que era una ciudad en Turquía de donde provenía, que bueno, ¿qué era San Nicolás? Un niño acomodado de una familia muy rica que de golpe pimba, huérfano, como cierto hombre murciélago. Y bueno, a partir de ahí el hombre siente como unas necesidades de compartir con el pueblo las riquezas, o sea, con la guita de tus viejos. Claro, con la nuestra. Con la nuestra, Sí, sí. empezás a hacer solidaridad y caridad, sobre todo con los niños, ¿no? Entonces, esa bondad y esa dedicación a Dios, a nuestro Jesucristo, lo llega a ser obispo de Mira. ¿Y cómo es la vestimenta de un obispo? Con una mitra, que es un gorrito muy lindo, muy parecido a este, color rojo, y una túnica también color blanca y rojo.
tengan en sus mentes este detalle, porque después... Detalle de fundamental importancia para las temporadas siguientes. Claro, sí. Lo vamos a tomar en el parcial. Sí. Esto. Bueno, ahí tenemos como un primer indicio de la iconografía de lo que es Papá Noel hoy en día. Recuerden bien lo que es Papá Noel ahora y lo que le vamos a contar. Bueno, San Nicolás pasa a ser una figura muy importante en el mundo cristiano, sobre todo en la Iglesia Ortodoxa, y después se va a importar a lo que sería Europa Central, ¿no? Al ser un obispo bizantino, murió y fue enterrado en lo que sería Constantinopla. ¿Pero qué pasó, Florencia? Eso fue invadido, fue ocupado por los musulmanes. ¿Y qué hicieron los cristianos? Vamos a sacarlo y vamos a enterrarlo en Bari. ¿Pero qué pasó? Invadieron el reino de Nápoles. ¿Qué pasó? España con Alfonso V de Aragón invadió. Sí, un capo. Sí. Lo invadió y dijo, bueno, ahora soy dueño de San Nicolás. Claro. Entonces empezaron a adoptar a San Nicolás como una figura muy importante. Claro, las regalías son mías. Pero más vale, me voy a apropiar. Hay que apropiarse de los ídolos. Sí. Bueno, y entonces a partir de ese momento, estamos hablando de la Edad Media, se consideró como un santo muy importante, el santo de los marineros y santo patrono de Alicante. La ciudad de España, no de las especias. Claro. Pero recuerden eso, un santo de Alicante, porque ahora le vamos a hablar de otra referencia a Papá Noel, que es el Sinterklaas. Genial. El Sinterklaas es una tradición de la zona de Bélgica, de los países pequeñitos también, que básicamente constaba en que venía San Nicolás. Estamos hablando entre el 5 y el 6 de diciembre, nada del 25 como ahora estamos hablando de algo previo, pero después va a servir para el parcial, acuérdense. Venía en un barco a vapor desde Alicante, o sea, tenía un barco, tenía un yate, San Nicolás. Sí. O sea, nadie ir a pie. Voy en un barco a vapor y llegaba a las costas de Países Bajos, de Bélgica, con un ayudante que se llamaba Pedrito. Ajá. Retengan eso. Vamos a volver después sobre eso. Es muy importante. Bueno. Llegaba a las costas y se subió un caballo blanco cuyo nombre es muy difícil de pronunciar. ¿Lo llevaba con él el caballo blanco o lo encontraba, lo esperaba ahí en la costa? Capaz es tipo un servicio de alquiler de autos, alquiler de caballos. Estoy llegando con el yate tipo 8 de diciembre, prepárame el caballo. Un caballo con aire y con airbag. Sí. Iban los dos y había una tradición en esa zona que ya venía de épocas anteriores, que se estilaba que en la época de diciembre, la época del frío, junto que se mezclaban con tradiciones vikingas que habló Florencia hace un rato, se estilaba que en las iglesias se dejaban los zapatos para que la gente pudiente le dejara sus moneditas, sus cositas para los más necesitados. Bueno, se hizo una tradición muy importante y se fusionó con la tradición de San Nicolás. Bueno, pero ¿qué pasaba en este momento? La gente dejaba en su chimenea sus zapatitos, entonces San Nicolás mandaba a su ayudante Pedrito a que baje por la chimenea y le deje regalitos a los niños que él tenía en una lista. O él tercerizaba, me gusta. Lo mandaba a Pedrito, sí. Que seguro estaba en negro, sí. Vamos a hablar de eso justamente, ya que nombraste la N-word. Sí. ¿Qué era Pedrito? Pedrito se llama Zwarte Piet, algo así, que era Pedro, el negro, de N-word. Sí. Era así. Era descriptivo, no estamos diciendo No. nada. No. Era así, fue una tradición que tiene 400 años. ¿Pero qué era? El ayudante que, por un lado, se decía que era una persona humilde que se dedicó a ayudar a San Nicolás. Por el otro lado decían que era un ex demonio. Por eso era negro. ¿Entendés? Por eso era negro. O simplemente un esclavo. Pero bueno, era un ex criado que ayudaba a San Nicolás a entregar los regalitos, y después se trató de balancear la historia con que no, era negro por el hollín de la chimenea. Es que aparte, no sé si viste los disfraces, pero hasta el día de hoy se disfrazan. No sé si ahora ya, pero se disfrazaban en Países Bajos de Zwarte Piet y se pintan con corcho. Como hacíamos nosotros con la mazamorra. Sí. Ahora se lo conoce como blackface. Eso. Así que no se podría hacer. Sí. No se puede hacer. Sí. Los que no son cancelados aún son los británicos, que tenían su tradición navideña, pero allá lo empezaron a llamar Father Christmas, que no era ni San Nicolás ni Papá Noel, sino un espíritu navideño que se podía personificar en una persona adulta,
como más amena, pero ahí el sentido era juntarse con gente, los banquetes, celebrarlo de una manera más como la conocemos nosotros. Claro. No con Viteltoné y esas cosas, pero... faltan unos siglos para Viteltoné. Faltan unos años para eso. Y si hablamos de madre patria, ¿la madre patria de quién es Gran Bretaña? De América. Los yanquis, siendo yanquis, ¿se lo puede considerar como los creadores de la Navidad? Todo, sí. Los yanquis agarran todo y lo hacen grande, ¿no? Sí. Y eso hicieron con Papá Noel y con la Navidad. Sí. Claro. Bueno, acá vamos a ver cómo se fue forjando la Navidad moderna, que no todo es lo que parece. Bueno, ya sabemos que las tradiciones británicas llegaron a Estados Unidos, pero también un pequeño porcentaje de colonos neerlandeses llegaron a Nueva York y trajeron su Sinterklaas, ¿no? Sus tradiciones de San Nicolás, que dicho sea de paso, es Sinterklaas porque es parecido a San Nicolás. Claro, entonces, claro. Pero no trajeron al negro Pedro, ¿no? Eso se quedó, eso se quedó allá. No cruzó el océano. Quisieron, pero sí. se dieron cuenta que no era el país adecuado porque no correspondía, sobre todo en las plantaciones de algodón no daba. Sí. Pero bueno, se juntaron esas dos tradiciones y ahí empieza lo que se llama, lo que nosotros llamamos la fusión de las tradiciones. Pero hubo ciertos personajes, sobre todo del área de la cultura, que ayudaron a sedimentar ese espíritu navideño. El primero que vamos a ver es Clement Clarke Moore, que era un poeta, un escritor que en 1823 escribe el cuento Una visita de San Nicolás. Uh-huh. Una víspera de Navidad. Bien. ¿De qué trataba eso? Que da rasgos de lo que podemos llamar el Santa Claus moderno, ¿no? Como un hombre bondadoso. Tenemos un reno. Sí. Un reno escapado. A Sierte Pitt. Acá, que está, le vamos a poner un gorrito. Bueno, bondadoso. Y acá introduce por primera vez el trineo. Ah, bien, el en trineo, ese cuento, mira vos. En ese cuento. Habría que leerlo, ¿vos lo leíste? Habría que leerlo. Sí, lo leí para esto. Sí, claro. Sí, claro. No creo que nadie que lo esté viendo, que esté en este video, lo haya leído. Así que la verdad, podés decirnos de qué se trata. Bueno, trata sobre cómo es la toma de los medios de producción por parte de... Introduce la idea del trineo, introduce la idea de entregar regalos, que eso también viene de Sinterklaas. Claro. Y hay un personaje que ayuda fundamentalmente a que entendamos cómo es la Navidad hoy en día, que es Thomas Nast. Sí, los dibujos de Thomas Nast son el Papá Noel que conocemos ahora, Es el Papá Noel que conocemos ahora, porque un poco adoptó la idea del Sinterklaas también y agarró ciertas cuestiones vikingas germánicas de el frío. Uh-huh. Porque, si todos sabemos, Papá Noel viene del Polo Norte. Bueno, esa idea no estaba tan afianzada en todo el mundo. Solamente en países germánicos, porque son germánicos. Claro, tienen frío. O sí. Tal vez Canadá o Rusia. Sí. Bueno, acá lo introduce y con gráficamente vemos ya muy parecido la mitra roja. El báculo también es muy importante, el báculo dorado, que también viene del obispado, pero bueno, le da un toquecito más moderno, ya que estamos en el siglo XIX. Ahora, ¿Coca-Cola inventó a Papá Noel? No, Coca-Cola lo que ayudó es a difundirlo, pero antes un señor se llama Charles Dickens. Sí, me pongo de pie. Te pones de pie con Charles Dickens. Capo Charles Dickens. Claro, ¿qué vamos a hablar de Charles Dickens? Sí, ¿no? sí. Es un poco el que ayudó a inventar el espíritu navideño. Y le dio tipo el 35% de los argumentos de las películas de Hallmark. Claro, son reversiones de Christmas Carol con, claro. No sé, una influencer, una... ¿Quién podría ser acá de Christmas Carol? ¿Quién la podría hacer? ¿Por qué se me vino de la Rúa? Pero no. Pero claro. Christmas Carol con de la Rúa. Sí. Y se evita el 2001. ¿No? Se evita el 2001, claro, tiene secuencias. Bueno, soy el fantasma de las diciembre. Soy el fantasma del diciembre de 2001. Soy el fantasma de Ilía. Claro, te vengo a avisar que esto ya pasó. Esto ya pasó, claro. Es verdad. Bueno, lo llevé para otro lado, no sé qué respuesta querías escuchar. No, esa. Que lo veía más, lo imagino a De la Rúa con un gorrito y con... Claro, es una película que dura 3 horas.
Muy lenta. Muy lenta. Muy introspectiva. Es de Látimos. Pero escucha, Claro. Látimos. Pero al final, o sea, imagínate como la mesa navideña final que están Sí. Inés Pertiné, Shakira, Shakira, es verdad, me había olvidado. Maravilloso. Están todos, claro. Claro. Pero cuando... Aito y Calu Rivero. Claro. Tatazo, eso no lo Escuchame, sabía. Calu Rivero, claro. Sí, sí, o sea, sí, tuvo sí, sí. un hijo, 2 hijos creo que tuvo con Aito, con el otro, el que no es Antonito. Necesito más internet en mi vida, me Claro, parece. sí. Bueno, toda esa larga mesa. Es ¿entendés? verdad, es verdad. Y algún pobre, pues tiene que sentar algún pobre. Siempre sienta algún pobre. En la mesa Tiene para final. elegir acá. ¿Cómo? Tiene para elegir. Así que, bueno. Y del día. ponele. Y del día, claro. Claro, Christmas Carol se puede aplicar justamente hasta de la Rúa. Entonces ya tenemos como un marco teórico Sí. de la Navidad. Claro, exactamente. Que faltaban ahora los inversores. Claro. ¿Quién entra acá? La Coquita el más grande, Sí. entra el primer influencer Sí. de la Navidad. Sí. Porque hasta ese momento la Navidad occidental solamente existía en la costa este de Estados Unidos. Y en 1930 Coca-Cola tenía un ilustrador que se llamaba Haddon Sandblom o algo así, Sandblom, que era ilustrador de varias marcas, por ejemplo, era el de Quaker. Ah, el que hace el cuáquero. Exacto. Era ese. Y que le piden que haga como una publicidad sobre la Navidad y que tomen coca. ¿No? Toma Claro. coca porque es Navidad. Claro. Bueno, ¿y en qué se basa? En los dibujos de Thomas Nast. Sí. Otro choreo pagano. Claro. Y claro, y a partir de ahí se instala que la Navidad, Papá Noel, el arbolito, es como lo dice Coca-Cola. Sí. Pero, como ya hablamos todo este tiempo, ya existía eso. ¿Pero qué ayudó a Coca-Cola? A llevar la Navidad a países que no lo tenían. Por ejemplo, hoy se celebra Navidad, no sé, en Filipinas. Sí, en Argentina. En Argentina. Claro. Claro. Sí, sí. Tenemos las Islas Mayotte. Claro. Cualquiera. Entonces tenemos Navidad estandarizada, como diría el bambino, estandarizada, nene, en todo el mundo. Todos sabemos que Papá Noel es rojo, que el arbolito se decora, los regalitos son así, y Sí. el Viteltoné El Viteltoné. es argentino. No, Sí, es no, mentira. Es piamontés. Es piamontés. El Vitello Tonato. El Vitello Tonato, Sí, exactamente. Entonces, Florencia, ¿esto qué tiene que ver con el Viteltoné, Florencia? sí. Bueno, tiene todo que ver con Sí. el Viteltoné. No, para empezar, el Viteltoné es un Italiano. invento, es un invento piamontés Sí. y lo trajeron los inmigrantes italianos. Claro. Y para mí tiene que, para mí, ¿no? Sí. Porque todo es una cuestión Esto es un de... gran para mí. Sí, esto es un gran parámetro. Entonces sabemos que ahora todo es cuestión de opinión. No, tiene que ver con que no tenemos tantas comidas frías que No. sean tan piolas, ¿no? Yo creo que por eso pegó tanto el Viteltoné. Claro. Porque nosotros tenemos calor, señores de Tenemos Coca-Cola. calor. Les avisamos, tenemos mucho Sí, calor. sí. No sé qué tiene que ver el mantecol con esto, No, pero qué tal- rico que es. Qué rico que es, y las Sí. nueces, y La ensalada rusa. y la ensalada rusa, las papas de uva, la pasta de uva con chocolate. Pero es toda comida para el invierno. Entonces Sí, el sí. Viteltoné es de los pocos que nos tiran como un hueso Claro. veraniego. Yo creo que también había un linkeo con Patalgina y todo eso. También. Porque si no, no se explica, pero qué rico. Sí, pero qué es la rico. mejor época para comer Por favor, la Navidad. sí, sí. Entonces, hicimos todo un recuento de cómo llegamos a la Navidad. Que tenemos los choreos paganos. Obviamente, no nos olvidamos que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero por supuesto, por supuesto. Pero, por supuesto, escúchame. que sea secundario hoy en día Claro, es pero- el problema de la gente. Pero, Claro, pero sí. nosotros sí. siempre festejamos no, eso. Los herejes, claro, Herejes. pero nosotros sí, obvio, por Más supuesto. vale. Esta fusión de liturgias, esta adopción de lo que es el banquete. Claro, y estos hábitos de consumo, ¿no? Hábitos de consumo. Que hemos desarrollado. Más sí. vale. Sí. Papá Noel, cagado de calor con 35 grados. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo llega esto a la Argentina? ¿Cómo llegamos a nuestras Navidades? ¿Será porque nosotros somos argentinos y hacemos las cosas a lo argentino? A la Argentina. A la sí. Argentina, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuál era la mejor época de la Navidad? Pero por favor, la mejor época para todo, la respuesta para todo siempre es los 90, por supuesto. Por eso, como- Claro, los 90, digamos, lo que coincide es el boom de consumo que tenemos. Recuerden, niños, que el peso estaba 1-1 con el dólar. Claro. O sea, está bien, desempleo por todos lados. Estaba tipo muriendo la industria argentina, sí. Sí, Pero 1-1. 1-1. Entonces, lo que coincidió fue un boom de consumo impresionante. Entonces ahí, de alguna forma, como que nos insertamos, ¿no? También como esta cuestión globalizada de la Navidad, ¿no? Claro. Teníamos shoppings. Los Entonces teníamos Papá Noel en los shopping, teníamos árboles de Navidad en los Claro. shoppings. Que tranquilamente Papá Noel, ese señor barbudo que lo elegían solamente por su barba blanca, podría estar al otro día, no sé,
en un pago fácil. Podía estar Sí. en esa época en un parripollo, en un videoclub, sí, pero... sí, claro, atendiendo a la cancha de pádel. Claro, Sí. en todo diciembre estaba vestido de rojo, cagado de calor y con niños sentados encima Sí. diciendo, ¡ay, quiero una patineta! Que había, los muñequitos Rambo quería, una nena, la Barbie, la Barbie sí. coso, ¿cómo era? Ay. Había una Barbie, la Barbie que le crecía el pelo. ¿Cuál fue la Barbie hit de los 90? Para mí fue. La Barbie Sinead O'Connor. Claro, no, pero él se rapaba, le crecía el pelo, como que le tirabas el pelo y crecía más. Ah, ¿Nunca qué lo viste? inventazo. No, yo la que me acuerdo era el Ken que lo afeitaba. Ese lo tenía yo. ¿Lo tenías? Lo tenía, era espectacular, sí. Sí, lo metíamos en el freezer con mi hermano y se lo metías en el... No me acuerdo qué era lo que pasaba. Yo Sí. creo que lo metías en el freezer y se le iba la barba y le ponías agua caliente. Claro. Y le aparecía crecía. barba. Sí. ¿Qué cosa No, era un hit, era un hit mágica total. que era? Y Sí. eran los 90 y existía eso. Sí. Había Sí. eso, era el boom de los juguetes, Claro. los 90. Sí. No sé si estos niños sabían que la cantidad de juguetes novedosos que había en esa época, Sí. que el Diablo Bronco, ¿te acordás de eso? El diablo bronco. Era como un Sí, sí. super mega yo-yo gigante Sí. con palos. Tenías, bueno, hubo la época del yo-yo. Hubo la época del yo-yo, sí, hubo la época también de las pistolitas de agua. Las pistolitas de agua y después pará. La de porque tazos. Yo que fui una niña bastante pudiente en los 90. No, digamos, era raro. Claro. No fui una niña muy rica, pero una niña que recibía muy buenos regalos siempre. Eras de la familia de San Nicolás. Claro, ¿sabes básicamente. Sí. qué me regalaron a mí una vez? A ver. Morite de envidia, te vas a morir de envidia, ¿eh? Me regalaron las pistolas y como los chalecos del laser shot. ¡No! Lo tenía yo en mi casa. Lo que pasa es que eran dos, ponele. O sea, podía jugar No, pero era con otra genial. persona. Sí, porque eran uno, tenías como que apuntarle Sí. a los chalecos y como que si le pegabas, no me acuerdo qué pasaba. Pero Morías. Sí, te morías. Ibas sí. al cielo. Claro. Probablemente morías en la vida real. ¡Qué loco! Sí, No, así yo- que esas cosas había. Yo pensaba que esas cosas solamente la podía tener Rockefeller, Claro. básicamente. No, yo lo tuve, yo lo muy tuve. bueno, Sí. muy bueno. No, yo me acuerdo de grandes juguetes, como por ejemplo la nave espacial de Playmobil. Playmobil. Sí, Playmobil. Tener Playmobil era una cuestión de estatus. ¿Qué Playmobil Sí. tenía? Yo tenía Sí. el payasito. No, llegué a tener el fuerte. de Playmobil. Bueno, era un montón. El fuerte yo sí. no tenía muchos, no. Después estaban los pinipones. Los pinipones, también. Sí. Pero salía mucho muñequito de serie. Había tenías de Rambo, tenías de las tortugas ninjas. Las tortugas ninjas, sí. Tenías muchas de esas cosas. Y todo eso estaba uno a uno. Quiero que lo sepan. O Entonces, sea, si tu papá tenía la suerte de tener trabajo, probablemente te podía comprar muchas boludeces. Sí, si no sí. tenía trabajo, probablemente no encontrara trabajo. No. El tema era ese, el desempleo era como... Posiblemente no estés viendo este video. No, Así que. claro. Pero. Yo tenía algo muy gracioso que era. Me habían regalado un libro gigante, tipo de 1 metro. Que era. Que tenía como un dado electrónico. Pero era Wow. de los X-Men. Entonces era como un juego de la boca. Varios de X-Men. Lo más gracioso eran los nombres que tenían los personajes, como Lo ves, no. Lo ves, Claro, no. era la versión Claro. española. Sí. Y nunca entendí cómo se podía jugar a eso, pero era muy genial leer eso y apretar la timba electrónica. No, había juguetes hermosos en Sí. esa época. Y después estaba pensando, ¿no? Como la tele, como que la publicidad de navideñas, pero nunca tuvimos muchas tradiciones televisivas. No. Tipo los españoles que tienen poner las 31 campanadas. Eso no. No. Como que ahora, por ejemplo, lo de ver los palmeras en crónica o Claro. los bloopers, eso es algo de post-2000. Claro, los Em, especiales de la Vecchia, esos son de los 2000. Sí, ya son de los 2000. Toda Navidad viendo temporadas viejas de fútbol es una tradición hoy en día en muchas Claro. casas. Pero sí, lo que sí teníamos eran como los institucionales de todos los canales, con Claro. todos los famosos deseándote feliz Navidad. Y hay que decirlo, porque ahora Canal 9 es un canal de la B, pero en ese momento Canal 9 era Sí. top. Sí, estamos Eran en los Fox, básicamente. Claro, sí. era la Fox, tal cual. Y hay una publicidad navideña que la estábamos viendo otra vez, que es que está... Todos, era un dream team de Está famosos. Soldán, está Copani, está Leonardo Simmons. Ponete de pie, no seas irrespetuoso. Está Ahí está. Leonardo Simmons. Está Leonardo Simmons, vivo. Vivo, Nuestro- feliz. Sí. Nuestro ícono, lo teníamos que mencionar. Sí, no podíamos no mencionarlo. Sí. Hay un montón de señoras parecidas a Gasalla, que seguro eran muy importantes, Sí, pero no las y conocíamos. una debe ser Gasalla. Una claro. debe ser Gasalla joven. Claro. Pero había muchas personas así que andás a ver quién No sé eran. quiénes son. Y obviamente el Rupert Murdoch era el zar. El zar. Alejandro Romay. Por favor, qué que era hombre, el sí. dueño de la televisión, Sí. dueño de Canal 9, Sí. que
Él mismo se ponía en la figura central de todos los comerciales y Sí. nos daba consejos, como una vez nos dijo que había que medirse con el alcohol y no tirar canitas pescadoras al aire. Que fue un ícono de la televisión. Quedó para siempre la cañita pescadora. Pero es cierto también otra cosa que pasaba mucho, porque claro, como había mucha guita, Sí. se compraba, para mí se compraban muchos más fuegos artificiales. Sí. Y además que los niños manipulábamos fuegos artificiales. No, Sí. no existía. No. No existía la seguridad, no existía como. No. Yo tengo el recuerdo de mi hermano chiquitito tirando cañitas pescadoras, ponele. Claro, Yo lo sí, pienso y digo, sí, pero sí. tenía fuego, salía disparado, no sabía No, para no, dónde. yo he tirado hasta trotil, básicamente. Sí. He visto Sí, cómo era- volaban casas. Sí, Vietnam. básicamente. No, Sí. era muy No, peligroso. E incluso, a mí nunca me gustaron los que explotaban, pero incluso los que eran como más inocuos. Por ejemplo, el globito que vos lo encendías con fuego. Incendio, el Claro, Espíritu Santo. Yo lo sí. tiramos en el campo. Yo pensaba, eso cae en cualquier maizal, ponele, de forestal. Sí. Creo que tuvimos la suerte de que nunca sucedió. No, por mucho menos Roma la pasó peor. Claro, sí. Sí, es muy raro. Inclusive había unas bolas, eran como bolones así que vos lo tirabas en el suelo y estallaba. Era una brujería rarísima, porque estalla pa. Era hacer ruido por hacer ruido. Sí. Y hoy estamos en contra de la Totalmente, pirotecnia. sí. Piensen en los niños, piensen en la gente del espectro. En los niños bautistas. En los niños bautistas, Sí, en los animalitos. en los animalitos Sí. bautistas, Y en que es todo. una pelotudez, gasten la Sí. plata en otra cosa. Pero encima son carísimos los fuegos Son muy artificiales. caros, Son caros. pero gástenlo en otra cosa, en Sí. Viteltoné, por favor. Sí. Gástenlo en eso. Sí, este año. Compren dólares si tanto Sí, les gusta, claro, pero no tanto tiren les cohetes. sobra, claro. Claro, si tanto les gusta comprar dólares. Sí. Ay, ya me calenté. Navidad, qué bueno. Qué bueno. Bueno, pará. Otro ícono. Sí. Año 1990. 25 de diciembre de 1990. Acá creo que se estrenó tipo el 6 de enero de 1991. Mi pobre angelito. Se estrena Mi pobre angelito. La Navidad arranca cuando empieza Mi pobre angelito en Canal 13. Exactamente. Si no, no es Navidad. El día que no lo pasen. Lo siguen pasando, ¿no? Sí. Cuando no lo pasen, se acabó la televisión. Sí, se Ya acabó, está, murió sí. la televisión. Murió la familia directamente, claro. Sí. Murió el hogar, murió la familia, Listo, sí. ya está. Deseamos que nos invadan. Sí, la virtud. Sí, claro. pero ¿qué película noble? ¿Qué película noble? Pero además es una película que se banca todas las revistas posibles, Sí, ¿no? Como yo lo sigo. incancelable. Sí, absolutamente. Trump bueno aparece. Claro, Trump bueno. Sí, tal cual. Sí. Estamos hablando de la 1 y la 2. Todo lo Sí. que vino después. Basura. No nos hacemos cargo. No sé, No. no sé ni qué es. No Yo quiero hacerme creo que cargo. vi la 3 o la 4. No está Macula ahí, para empezar, ¿no? Yo ya perdí. ¿Qué? ¿La del nenito? Una que ¿O es la- un nenito, que Nah. los papás se separaron, que está en la casa. Malísimo. No. No lo llames, mi pobre angelito. Llamalo del nenito que está en la casa. Claro, Llámalo así, no, listo. no, Bueno, es sí, mi pobre sí, angelito. sí. Mi pobre angelito es Macaulay Culkin. Macaulay, no lo sé decir. Macaulay. Macaulay Culkin. Es Macaulay Culkin o Macaulay Culkin. Sí. Pero qué gran película, posta, Sí. La verdad Tiene que todo lo que uno quiere. Todo. Y la 2, me tengo que poner de pie con la 2, pues es sí, una la 2 es genialidad. mejor que la 1, ¿eh? Para mí sí. Para mí la 2 es mejor que la 1. Para mí sí, porque agarra los chistes y los gags de la 1 y los mejora. Los mejora. Y muchos personajes. Muchos personajes y además cumple como el sueño de todo niño, que es estar solo en Nueva York, en un Exacto. hotel, pidiendo Sí, servicio a la habitación, ¿no? Claro. No, es maravilloso, maravilloso. No, tiene todos los condimentos sí. y, como bien me habías dicho, es la reconquista de España. Es eso. Explayate Sí. un poco con eso. Quiero que lo cuentes. Podríamos hacer algún momento un video Eso. como de las relaciones entre mi pobre angelito y la reconquista. La reconquista de la península ibérica. Pero es un poco eso. Vamos ¿no? a hacer Como- un short, como dice. Claro. Dicen los jóvenes, Como- POV. Está, eso. Vamos a hacer un Pero short. para mí hay algo. Hay algo. Sí, Hay como- algo de esas porque es cosas. un asedio muy largo, digamos, que dura. Claro. En un caso 700 años, en otro caso 2 películas. Claro. Y gana el hombre blanco. Gana exactamente. Claramente. Exactamente. Pierde el marginalizado. Viene marginalizado. Gana el hombre blanco. Pero Sí. ahora te diste cuenta de ninguna, salvo al final de la 2, aparece un arma de fuego. ¿Cuándo? Al final, cuando lo llevan al parque, a tienen, Macaulay, tienen un... tiene un arma. Mirá, claro, porque nunca tienen disuasiva. Marv y Coso, nunca Y, tienen los arma. bandidos mojados. Los bandidos mojados, claro. Aprendieron de sus errores, de cómo van a robar sin un arma. Claro. Con un niño. Pero esos eran ladrones con códigos. Hoy en día ya no hay código. Se perdió, la cosa perdieron los sana, códigos. sí. Ahora son los bandidos a secas. Bueno, ya tenemos Mi pobre angelito en la tele. Tenemos los fuegos artificiales. Tenemos a Romay también dándonos consejos. El Papá Noel en el Alto Palermo. Sí. Falta la mesa.
Porque Navidad no es Navidad si no hay un exceso de comida. Sí, Es sí. exceso de comida eso. Y mucha gente en algunos casos, poca en otros, pero siempre va a haber comida. Mucha comida. Mucha Sí, comida. Mucha comida, sí. Aparte, ya olés la Navidad cuando Sí. se mezclan esos aromas La de ensalada de papa, el tomate. Claro, el sí, tomate sí, relleno. tomate relleno. Muchos sí. osados hacen asados. Sí, Mirá cómo lo digo. Sí, mi viejo. Me salió. Mi viejo, como ahora hace tiempo que no, pero en general nunca se resistía, digamos. Sí. Era como, bueno. Asado navideño. Ya tenemos un montón de cosas, igual voy a hacer asado. Asado. Así, Porque el al otro tipo día no puede no sale hacer más asado. rico. Sí. Es más rico Es más las rico. obras. Sí, tal cual. Sí. Y bueno, con esto tenemos una gran mesa navideña con todos los condimentos. Y entonces es el momento de un brindis. Pero El brindis de las 12. Vamos a probarlo con buena suerte. Una buena sidra. Una buena sidrita. Descorchada. Y nadie se sacó un ojo. Nadie fue a la Glacier por un ojo. Hay Sí. que tener cuidado cuando se descorcha. Sí, totalmente. Pues además, no hacerlo hacerlo rebotar. Yo sé que es divertido porque, viste, el que se le cae, se casa, que yo, pero Sí. la verdad es que yo viví gran parte de mi vida adulta muy asustada, muy atemorizada de. Así como de niña estaba como muy asustada de las arenas movedizas, de grande estaba muy asustada de abrir, como destapar la sidra con un corchazo. Y es una huevada. Tenemos La que, verdad hablar no de es sencillo. tenemos que hablar de las arenas movedizas Sí, en algún momento. y del Porque Triángulo eso- de las Bermudas. Esas cosas que a uno lo asustaba mucho en los 90. tengo mucho para hablar del Triángulo. Tengo mucha Wow, información wow. sobre el Triángulo de Bueno, las vamos a Bermudas, hacer un- pero Vamos a hacer un siglo XX cambalache el para la siglo próxima. XX. Dale. Y ya que los nombraste, me siento Fernando Bravo. Yo me siento Tete Custarot. Ojalá algún día. Ojalá Ay, llega a ojalá ser pueda la reina llegar. de la manzana. Y yo quiero tener el humor de Fernando. Por favor, Por favor, claro. qué tipazo. De los mejores comediantes, y no es comediante, ¿eh? No, Pero, no. sí. Es totalmente ad honorem. lo Sí, hace. claro. Pero bueno, le queremos desear una feliz Navidad. Y un próspero año nuevo. año nuevo, o de cualquier religión. La Navidad es Sí. internacional, no importa. Sí, sí, ya bueno. está, bánquensela. La Sí. Navidad Sí. tomó todo, listo, Sí, ya está. sí, sí. Y eso, no se tomen todo, beban con moderación, Coman no Vitel manejo. Toné. Sí. Eso, coman mucho Vitel Toné. Y recuerden que mi compañera se llama @Florencia Strawberry. Mi compañero es @Juan el Específico. Y esto es. O es. Algo Veremos el año así, que viene. claro. Veremos cómo volvemos. Pero esto es. Algo así. Ay, estamos ya tan ebrios porque estamos brindando. Claro. Algo así. Algo así, pero, Pero nada que ver. Viva Perón.